Bienvenidos a esta nueva edición de Hace Movimiento. Nuestro invitado de hoy es el economista Gustavo Girado, quien estuvo hace muy poco en China y nos viene a contar cómo encontró este país. La verdad, cuando hablamos de China, es difícil pensar que no haya cambios tan continuos como lo hay hoy, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que lo interesante de esta historia, de aprovechar con Gustavo, es que él hizo varios miles de kilómetros viajando por el interior de China, y no en avión, en ómnibus. O sea, ha tenido un panorama realmente de lo que se vive en el día a día de China. Entonces, yo creo que es bueno para ver, uno de los planteos que se hacía sobre China era las dificultades que tenía China para equilibrar el desarrollo del país, entre lo que es la costa este y el centro y la parte oeste, noroeste de China. Bueno, esas ciudades fantasmas, una serie de cosas que se criticaron mucho desde Occidente, pero hoy parece que, por lo que nos ha contado Gustavo cuando hablábamos previamente de esto, no es tan así. Así que vamos un poco a hablar con él sobre cómo es este tema del desarrollo China, cuál es el plan que está haciendo, qué espera el futuro, cómo está posicionando su moneda, un panorama general de la situación hoy. Bien, vayamos entonces con la entrevista a Gustavo Girado. Bueno, Gustavo, bienvenido. Como siempre, un placer enorme recibirte, así que gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos, Ivonne y Marcelo, por volverme a invitar. Gustavo, vos estuviste hace poco en China, así que contanos cómo encontraste a este gigante asiático. Bueno, tuve la posibilidad de participar de una experiencia muy interesante que fue organizada por una ONG china, la Asociación del Pueblo para la Paz y el Desarme. Participamos varios latinoamericanos, había mayoría de argentinos, éramos 6, entre 15, y varios periodistas entre ellos. Sí. Y la parte quizás más original o más enriquecedora en lo profesional y en lo personal especialmente, fue el hecho que me acercaran hacia partes recónditas del país, no zonas muy populares, en el sentido que son muy conocidas. Por el contrario, fue en la frontera con Myanmar y la India y la provincia de Yunnan, qué lindo. donde hay muchas etnias minoritarias, como llaman ellos, que son algunas de las 56 que conforman toda la República Popular China. Allí hay una etnia que es mayoritaria, que es la Han, que tiene más del 90% de la población, pero hay una parte del sur del país, y especialmente en la provincia de Yunnan, donde hay una fuerte concentración de una gran cantidad de estas etnias. Entonces, haciendo base en la capital de la provincia, que es Kunming, me llevaron recorriendo en ómnibus muchas localidades pequeñas, teniendo la posibilidad de dialogar con las autoridades políticas de la zona, básicamente los funcionarios del Partido Comunista Chino de la localidad, siempre guiados por la gente de esta ONG del Politburo, y pudiendo conversar con los habitantes, pero básicamente el tema era la comprensión de qué tipo de política de integración lleva a cabo el Estado Nacional para integrar distintas culturas y proyectarse políticamente, porque no olvidemos que están con un cambio muy importante cultural, pero especialmente casi estructural, me animo a decir. Sí, desde del tema de la prohibición de un solo hijo, ahora dos, ¿cómo lo ha tomado la población esta? Bueno, positivamente lo que yo pude apreciar. El punto es que esa legislación estaba vigente para la etnia mayoritaria, para la etnia justamente para que las otras no tuviesen, para que estuviesen favorecidas en su crecimiento, de manera tal que no sintiesen que son relegadas aún más, y de hecho no son más corridas del poder central por alguna u otra cuestión que tenga que ver con la demografía. Ahora no pasa como está pasando acá, por ejemplo, que la etnia Han, si bien es mayoritaria, hoy hay una tendencia mundial a que las familias cada vez quieran tener menos hijos, o sea, sin necesidad de prohibición, o sea, porque está primero la carrera, primero... Sí, pero en otra situación podría ser equivalente, pero en el caso chino no me parece.
Por la sencilla razón de que, bueno, es público conocimiento que son muchos, son 1.300 Claro, sí, millones. sí, sí. Pero en esos 1.300 millones hay 600 millones que todavía viven en el campo. Sí. Ah, Es un problema urbano de la Claro, costa este. Claro, entonces cuando se produce esta gran migración que lo lleva a llevar adelante políticas, hace 3 planes quinquenales más o menos atrás, políticas que tienen que ver con la contención de esta migración doméstica, está vinculada al hecho de que habían caído mucho también las cosechas. Entonces, las cosechas caen, entre otros motivos, porque pierden la doble cosecha anual cuando los jóvenes se van del territorio campesino claro. al del trabajo agrícola y se van a la ciudad porque tienen mejor futuro eventualmente, pero queda trabajando la tierra los padres, que ya son ancianos. Sí, sí, sí. Entonces faltan los brazos jóvenes. Y de ahí viene en el 2004 que ellos aplican una gran cantidad de políticas para favorecer el aumento de la cosecha, por ejemplo, mejorando tremendamente la infraestructura en el centro y el oeste del país, eliminando los impuestos a la tierra, mejorando el sistema de salud, pero básicamente creando toda una infraestructura que haga que la gente joven no se vaya. Entonces eso no impide que la gente se vaya, pero justamente para tener liberalidad cambian, como vos dijiste recién, el sistema de la libreta que les impide circular libremente por todo el país. Entonces ahora va a haber otro tipo de control mucho más relajado, que les favorecería a poder que 2 o 3 generaciones de chinos de una familia decidan un futuro para un joven familiar o estudiante y que pueda pensar y ir a radicarse en una zona urbana que no necesariamente tiene que ser una de las ciudades importantes, porque justamente han desarrollado una gran cantidad de ciudades satélites, ¿no? Con mucha infraestructura. Esos eran los 2 puntos, las famosas ciudades fantasmas que se hablaba en una época que parece que no eran tan fantasmas, y el otro tema, ya que para analizar esto, cómo juega el tema de que China estaba presionando a las empresas para que trasladen su producción hacia el centro y no desbalancear tanto el desarrollo del país. Claro, bueno, en la primera parte de tu pregunta, de lo de las ciudades, como te decía, hace mucho que ellos lo habían ya expresado, y el plan de crecimiento con esas ciudades que Occidente las tomó como fantasmas y pensaban que era un gasto en inversión a propósito para mantener el PBI alto, y en realidad hoy se están transformando en lugares habitados en los que están impidiendo que la gente justamente sobrepoble toda la zona costera y el sudeste. Entonces están creando ejidos urbanos muy cerca de las ciudades importantes, pero a 5, 20, 25 kilómetros, en forma radial, digamos, para las cuales tuvieron que desarrollar infraestructura, y eso lo hacen antes de que la gente vaya. Entonces, en vez de que se genere primero la Villa Miseria y luego generarle condiciones, generan condiciones y luego sueltan un poco el grifo para que la gente pueda trasladarse. No olvidemos que un régimen importante, digamos, con fuerte control político sobre la ciudadanía, entonces este tipo de cosas son muy tratadas, digamos, muy monitoreadas políticamente. Aparte es muy sorprendente pensar que haya una planificación, es casi como que escapa a la mente de uno, porque no es que construyeron una ciudad que llamamos fantasma, sino que fueron varias ciudades, sí, ¿no? Sí, son muchas, y yo tuve, como les comentaba al comienzo, la fortuna de poder recorrer unos cuantos miles de kilómetros en micro recientemente, en ómnibus, y la verdad es que era a campo traviesa, uno veía en el horizonte estos hongos, ¿no? Esta gran cantidad de edificios altos, un puñado de edificios altos, y a la distancia contra el horizonte se recorta otro y otro y otro y otro, nunca se deja de ver eso, y todo con la cantidad de como decía Manal, la lágrima de carga sobre esos techos, porque están todavía en construcción. Así que, si bien eso no está así en la costa este, porque ya está terminado, yo estuve a 2.000 kilómetros de Beijing, en la frontera con la India, y ahí estaba lleno de esto. ¿Cómo ves dos cosas? ¿Cómo ves el desarrollo humano? ¿Cómo está viviendo el chino promedio, por lo que pudiste ver, de tantos kilómetros? Y por otro lado, ¿cómo es el tema de la infraestructura? ¿Cuán moderna es? Porque hay quien dice que China, como se desarrolló más tarde, en realidad hoy es mucho más moderna, por ejemplo, que Estados Unidos. Sí, bueno, solo me limito a lo que yo pude apreciar, ¿no? 2.000 kilómetros, un poco más que nosotros, que debes saber. Bueno, y tuve, como pude ir también el año pasado, por otro lado, quizás sirve mi punto de vista, pero yo pude ver que al ser un país tan grande, la verdad es que vi absolutamente todos los planos que me podía imaginar. Yo vi una enorme cantidad de campesinos trabajando la tierra al lado de la ruta, que viven en condiciones dignas, y no vi hacinamiento, ni vi gente viviendo en condiciones infrahumanas. Yo eso no lo vi.
Sí vi gente viviendo con muchas restricciones materiales, para las que tengo entendido su condición de vida mínima está garantizada. ¿No hay lo que son villas miserias? No, yo no he visto en absoluto. Por supuesto, he visto zonas fabriles, no en las calles principales, sino en las laterales, en las colaterales, como cualquier lugar de Argentina, por fuera de las avenidas principales, donde hay digamos, condiciones más precarias, si se me permite, más desordenadas también. Pero bueno. Digamos, son muchos. También. Entonces hay costumbres, y son costumbres diferentes, cosas que a mí me parecen que no habría que hacerlas, y las hacen, y ellos a eso les parece perfecto. Y no soy quien para juzgarlo. Entonces, en términos de nivel de vida, el detalle está en que estuve en la Universidad de Renmin, y la verdad que es la segunda universidad, luego de la Universidad de Pekín, la segunda universidad del país. Y la verdad que el desarrollo tecnológico científico y la cantidad de dinero que están planificando poner en innovación tecnológica es enorme, es absolutamente impresionante. Esto no tiene antecedentes, están apostando el futuro del 13º plan quinquenal a este segmento. Para tener una idea, si lo comparás esto con lo que invierte un país como Estados Unidos, sí. ¿Cómo lo aún es menor respecto del Producto Bruto Interno, pero en términos per cápita mucho menor, pero no es justa la comparación. Claramente el principal país desarrollado del mundo, con un país en vía de desarrollo que tiene gente también en pobreza, más de 100 millones de personas. Me imagino que el rendimiento es diferente, o sea, los costos de, por ejemplo, montar un laboratorio no deben ser los mismos en China que en Estados Unidos. No, pero los centros de investigación y desarrollo de las multinacionales se están trasladando a China para instalarse alrededor de los parques industriales que están alrededor de las universidades, porque el capital humano que está saliendo de esos lugares es de una calidad fabulosa. Esto hace 15 años no era así, y esto es el producto de haber puesto plata pensando en que esto iba a ser así. ¿Y esos estudiantes que mandaban al exterior, que después volvieron? Sí, y ahora son los profesores de estos pibes que ya no necesitan irse. Y esto está muy interesante. Esto lo hablas en materia tecnológica, carreras como ingeniería. Exactamente, pero también en nuevos materiales, nanotecnología, me encuentro con cosas muy sorprendentes, Marcelo. Es lo que él decía en la segunda pregunta, el tema de la modernidad. Sí, entonces, como vi el campesino en el sur, me encontré con esto en los ejidos urbanos. No quiere decir que todo sea así, pero leo el plan quinquenal, dialogo con la gente del Buró 5 dedicado a América Latina del Partido Comunista Chino, o del 8, que es la gente dedicada a la Unión Europea, con la cual tuve bastante interacción, y la verdad que están desarrollando políticas muy concienzudamente en este sentido, que responde al hecho de intentar ser menos dependientes. Un viejo tema que ya hemos hablado aquí, que tiene que ver con que se creen dependientes, se creen en vía de desarrollo, cosa que es cierta objetivamente. ¿Tienen muchos pobres? Sí, el segundo país con mayor cantidad de pobres del mundo. Pero tienen muy claro que para poder dejar de estar en esas categorías, tienen que hacer una fortísima inversión en capital humano, en desarrollo tecnológico, en educación, definitiva. Y las pruebas me remito. Digo, la cantidad de patentes ya están equivaliendo a la cantidad que hacen los norteamericanos o los alemanes. Puede no ser tanto valor agregado, pero obviamente por algún lado se empieza. Y las transnacionales radicando sus departamentos de investigación y desarrollo en China es una novedad absoluta. Y la progresión, es decir, la velocidad con que se están instalando no tiene antecedentes. Esto me hace pensar que en el futuro, más o menos de mediano plazo, de China pueden salir la mayor cantidad de innovaciones, es decir, inventos transformados en el sector productivo en innovación del mundo. Y hablando de viejos temas que hemos tocado en este programa, me hizo acordar que en más de una oportunidad, incluso creo que vos mismo lo has dicho, que China dependía mucho de las transnacionales de otros países, pero hoy tiene sus propias transnacionales. ¿Cómo estás viendo este tema? Sí, esto es así, siguió siendo así, evidentemente no estábamos equivocados cuando lo charlamos hace unos años atrás. Que era uno de los talones de Aquiles de China. Justamente es como en el tema de infraestructura. Uno hoy puede dialogar sobre un talón de Aquiles y resulta que va 5 años después y se encuentra con que eso está parcialmente tratado o medianamente resuelto. Con el caso de las transnacionales, con una política llamada el go out, ¿no? del salir al exterior,
han diseñado una estrategia montada en una fabulosa cantidad de recursos, dado que tiene una cantidad de reservas enorme. Crearon empresas para gestionar los recursos de las reservas en divisas, y con eso, a partir de la crisis del 2009, en Occidente especialmente, salieron de compras. Salir de compras fue aprovechando la baja patrimonial con la crisis de las acciones de las empresas. Aprovecharon las ofertas. Las ofertas, pero en lugar de retraerse, lo que hicieron fue apostar. Entonces hicieron un gasto en infraestructura enorme, 600.000 millones de dólares, que es lo que mantuvo a China creciendo en el 2009, 2010, 2011, y con eso traccionó a todos sus vecinos. Por eso todo Asia no tuvo tanta crisis como aún sigue teniendo la Unión Europea, porque aplican planes de ajuste de la Troika, mientras que en Asia fueron expansivos. Al ser expansivo así, en la República Popular China lo que han conseguido es mantener un nivel de actividad muy alto y poder ahora decidir crecer con más calidad en lugar de tanta velocidad, que es el famoso. Hablamos fuera de cámara el tema de que ellos pronosticaban para el 2020 un PBI bastante más alto del que tienen ahora. ¿Cuáles son los números? Los números son muy grandes. Se van a China en términos de paridad de poder de compra, es la segunda economía del planeta, atrás de Estados Unidos. Y en términos de Producto Bruto Interno, nominalmente también, pero está a mucha distancia de Estados Unidos. El punto es que, aunque China crezca mucho en términos de Producto Bruto Interno, el PBI per cápita sigue siendo muy pequeño. Para el 2020 pueden alcanzar... ¿Hoy cuánto está el PBI per cápita? Para ir situándonos. Está en 3.000 y pico de dólares, para darte una idea, que es aproximadamente la mitad del nuestro, del de Argentina. Para el 2020 van a alcanzar, de acuerdo a unas estimaciones internacionales, no son números míos, 3/4 partes de nuestro producto per cápita, del de Argentina, y va a ser equivalente al de Brasil, según Fondo Monetario, o el outlook del Fondo Monetario, no recuerdo exactamente la fuente. En 1.300 millones es un volumen Claro, gigantesco. entonces 1.300, lo multiplicás por 1.300 millones, te encontrás con que equivale en términos nominales al PBI norteamericano. Pero bueno, también crece, al ser un número tan grande. Yo no sé cuál va a ser el PBI norteamericano dentro de 5 o 6 años. Las estimaciones, que tiran en unas ecuaciones hacia el futuro, y se equivocan bastante, por cierto. Pero en todo caso, se mete en la política también. Sí, por supuesto. En todo caso, hay una decisión política de duplicar el PBI per cápita para el 2020, contando un plan, es decir, los últimos 10 años, contando un plan quinquenal en los últimos 5, para los próximos 5 duplicarlo y convertirse en la segunda economía del mundo en términos de PBI. Eso, si nada sucede de alto impacto a nivel global, no hay ninguna duda que eso va a ser así. Acá lo único que podía abortar estos planes sería un conflicto militar, porque en lo que es el desarrollo económico da la sensación que China planifica y cumple. Sí, yo no estoy tan seguro que un conflicto militar interrumpa esa tasa, porque justamente el gasto que genera un conflicto, el resultado y según la masividad. El gasto en infraestructura que genera un conflicto bélico, el gasto en armas. China está aumentando muchísimo los gastos de defensa. Sí, pero recuerdo Japón con el problema de Kobe, ¿recuerdan el movimiento tectónico que hubo en Kobe? Bueno, con eso salvó el PBI negativo de ese año, porque la reconstrucción de las autopistas y todo el puerto le dio un número positivo, porque está obligado el Estado a endeudarse para hacer un gasto tremendo, y una guerra la verdad que no. Es un viejo tema que venimos hablando en algunos programas. Hoy el problema no tenés en la capacidad tecnológica o en la capacidad de producción, lo tenés en el empleo y en el desarrollo, en fomentar el estímulo económico. O sea, creo que básicamente pasa por fomentar el consumo, el desarrollo, la inversión, pero no tanto. O sea, tenemos la capacidad y la estamos frenando con determinadas políticas. Precisamente lo que hay que darle rienda suelta a lo que están haciendo los chinos. Bueno, sí, desde mi punto de vista, que evidentemente no es mayoritario, no tiene tanto consenso, no tiene mayoría. Sí, si se quiere ver de economía heterodoxa, el alentar la demanda, el poner dinero en el bolsillo de la gente, es una política que, mientras el mundo ha entrado en crisis por justamente aplicar políticas recesivas, quienes no lo hicieron a costa de inflación, por supuesto, pero mantienen el empleo y mantienen el poder adquisitivo de la gente. Empíricamente se está comprobando que es así. Sí, pero esto está comprobado desde hace varias décadas atrás, cuando Keynes empezó a escribir y Kaldor también, pero en todo caso claramente responde a poderes muy superiores a lo que uno decide desde la academia, ¿no? Aparte, darle un respiro a la población, porque nos están asfixiando con el trabajo. O sea, no hay tiempo de trabajo, o sea, no hay tiempo de ocio. Uno trabaja básicamente las 24 horas, incluso durmiendo ya está soñando con lo que va a pasar al otro día. Bueno, volviendo al tema chino, justamente, el tema del ocio, a ver, ellos tienen muy bajo
el consumo, lo que nosotros consideramos como consumo. Claro, sí. Ellos no gastan dinero porque culturalmente ahorran mucho. Sí, sí, Eso sí. ya es conocido. Ahora, ¿qué variable quiere el gobierno que reemplace a las exportaciones o a la inversión como el pilar del crecimiento futuro? Bueno, la variable consumo. Entonces, Claro. hacen muchas cosas del gobierno para alentar el consumo en la población, que culturalmente no lo tienen arraigado. Esto fue parecido a lo de Japón. Japón en algún momento siempre estaba con ese tema del consumo. Sí, 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 Japón no han podido. Por eso es el Estado emitiendo deuda, pero la inflación es negativa. Hace muy poco estuvimos hablando con Mario Borcún. Claro, Mario Borcún, para los que de repente no lo tienen tan claro, es un argentino miembro del Comité Académico Internacional de los BRICS. El único argentino que fue invitado a participar de este... Por los BRICS, sí, ¿no? Exacto, fue invitado por los BRICS. Bueno, es lo que decía que en la última reunión el año pasado de este comité académico, antes del último encuentro de los BRICS, sugería que se compraran oro, siendo estos 5 países productores de oro, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es? Parece que China les hizo caso, por lo menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es su visión sobre esto? Creo la última oportunidad que estuve en el programa de ustedes, charlamos ligeramente sobre esto, pero en un momento un poquito ligeramente más crítico de la economía internacional, porque China había devaluado hacía unos días. Esa política de encontrar en el oro un refugio, efectivamente pareciera que China ha hecho caso al hincapié de Sudáfrica y especialmente la India también, de impulsar ese tipo que ya hay una tradición cultural en la India sobre el tema del oro. Y el tema de Sudáfrica como productor importante a nivel global. Pero hay esto fue con el dólar antes de que comenzase este anuncio de la sube de la tasa de interés, que va a tener lugar ahora, y justamente también antes de la devaluación de China. Me parece que si bien esa política se continuó, y la traducción sería que China dejó de comprar bonos del Tesoro norteamericano, dejó de financiar el déficit, uno puede estar alentado a pensar que, bueno, no hacen una cosa y hacen la otra, respondiendo a una política más o menos acordada entre países importantes en vía de desarrollo. Yo creo que algo de eso hay. Rusia acompaña también eso. Rusia, pero que Rusia se quedó sin disposición de dólares porque le cerraron todas las cuentas en Europa. Entonces, hay justamente una gran cantidad de eventos, porque Ucrania y Crimea no son ajenos a esto, y lo que hace el ISIS en Siria tampoco es ajeno a todo esto que está sucediendo con el petróleo. Entonces, me parece que la coyuntura me impide, vamos a ser francos, me impide ver con claridad cuál es el norte que tiene la política respecto del dinero monetario, ¿no? Del dinero en metálico. Sí, se ve claramente que China está creando toda una estructura paralela. Eso sí, con respecto a la banca, sí, por supuesto, el AIIB, el Banco de los BRICS, todo el financiamiento del nuevo regenerado circuito de la seda de los últimos 5 años ha pasado de todo vinculado con China como epicentro, vinculado al mecanismo de manejo, de gestión de las finanzas internacionales, casi compitiendo con los organismos multilaterales, creando instituciones paralelas al Fondo Monetario, el Banco Mundial, es decir, sí, y los organismos de inteligencia funcionando paralelo a la FAO o a la ONUDI, digamos. Sí, hay mucha creación de instancias paralelas, así que... volviendo solamente para cerrar el tema del oro y conociendo un poquito cómo viene China de todos esos años que venimos trabajando con los países asiáticos, no parecía muy raro que el tema del planteo del oro sea algo planeado a mediano o largo plazo. Convengamos que cuando se hablaba de posicionar el yuan como una moneda que esté a la altura del dólar, como una alternativa, hace 4 o 5 años atrás parecía una locura. Y hoy ya, si bien no lo han logrado de la forma que quisieran, no es una locura. ¿Podría ser lo mismo con el oro? Bueno, me parece que esas cosas no están separadas del precio del petróleo. Que como los commodities, ¿se recuerdan el alza de los precios de los commodities durante pico 2007-2008, más o menos para esa fecha, con pico, ¿no?
muy atribuido a la gran aspiradora de la China y la India de los commodities, porque estaban desarrollándose muy rápidamente, necesitaban agroalimentos y necesitaban insumo energético. Y algo decían de especulación. A esa voy. Y justamente Marcelo iba al tema de especulación, porque muchos atribuían a que, bueno, no era tanta la aspiradora de recursos que estaban llevando adelante la China y la India, sino que estaba más vinculado a una especulación por parte de los grandes cantidades de fondos, de los hedge funds, que estaban buscando espacio de rentabilidad y veían mercados emergentes en alza, entre ellos Argentina. Habíamos salido de la deuda Uruguay, Brasil, Argentina, muchos que cancelamos deuda con los organismos multilaterales, por lo tanto el negocio financiero había caído, la tasa de interés a un piso histórico en décadas, así que tampoco era negocio financiero andar pidiendo una emisión de bonos, y los países todavía no había caído Europa, entonces había una situación en la cual sobraba el dinero, baja tasa de interés, el petróleo muy alto en ese momento por gran detracción y el oro aparecía con precio bajo, entonces claramente posicionarse en eso pudo ser un recurso bastante interesante como para prever una situación futura. La situación futura llegó, el petróleo baja a 40 como está hoy, los países productores están medio ahorcados, está el problema con Medio Oriente con el ISIS en el medio, y África tampoco es ajeno a todo esto, y una presencia china desparramada, objetivamente sobre todos estos espacios de los cuales estamos hablando. Así que no es para nada casual que todo esto suceda paralelamente a que se instruyen políticamente a que haya una banca multilateral encabezada por China que no tiene una correspondiente correlación de fuerzas en los organismos históricos, porque desde que se sale de la Segunda Guerra Mundial, todo lo creado a China la menosprecia. Claro. Entonces, frente a ellos se levantan con una espalda propia, ahora tienen algo para decir y se manifestando en estos organismos. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No. Hay que seguir trabajando en este sentido, lo que estamos hace mucho con los países asiáticos. Espero que se siga haciendo. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, Hace Movimiento, más en movimiento que nunca, hoy con el economista y amigo Gustavo Girado, viendo qué pasó con su viaje recientemente a China y analizando la actualidad de este gigante asiático. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición.